¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando y Carmen. Espero que estén bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, contanos un poco en qué radica este acuerdo. Bueno, entendemos que es la puesta en marcha de la planta de agua pesada, pero también está esa alternativa de ir indagando otros posibles usos para la PIAM, ¿no? Bueno, que es ese, mm, esa industria clave para la energía nuclear en Argentina, ¿no? Pero al mismo tiempo la posibilidad de diversificar los usos de la planta, ¿no? Sí, así es. En principio, nosotros como CENEA, ya lo hemos dicho varias veces, nuestra prioridad es la producción de agua pesada para el sector nuclear e incluso para poder exportarlo para otros usos semi-industriales y médicos, como se están despertando en el mundo ciertas necesidades. Pero por supuesto que estamos abiertos a que la producción, de agua pesada no implique, la posibilidad de no poder utilizar esta planta que es única en el mundo, ¿no? Ujú. Con Y, estos otros usos. claro, claro. ¿Y por dónde pasan esos otros posibles usos al margen de garantizar el stock de agua pesada para la demanda interna y eventuales exportaciones? Porque también hay un mercado ahí eh, de los reactores CANDU, ¿no? En otros lugares del mundo que podrían recibir este tipo el agua Sí. pesada, básicamente, ¿no? Más allá, de la producción de agua pesada, hay que entender de que la planta tiene dos líneas, el máximo de su posible producción son 200 toneladas al año, y con una sola de las líneas se espera que en una operación normal pueda producir 80 toneladas al año. Entonces la idea es dedicar una segunda línea a las otras posibilidades de uso, o Ujú. sea, a poder explorar, y tener un proyecto o un plan que pueda ser atractivo para inversiones en la producción de fertilizantes como pueden ser la urea o la producción de amoníaco como paso intermedio, para incluso en un futuro pensar en que es posible alimentar a la planta con otras energías renovables y convertirlas en, por ahí, la posibilidad de tener amoníaco verde incluso, que es uno de los planes que tiene también ITEC, Ujú. ¿sí? Que sería la parte de tecnología de YPF. Entonces por eso se había generado primero un convenio cuatripartito entre la provincia de Neuquén, ITEC, ENSI y la Comisión Nacional de Energía Atómica, para poder explorar esta posibilidad y poder armar un plan de negocios que pudiera atraer estas inversiones para esa segunda línea. Nosotros Bien. en la primera línea siempre seguimos, como decíamos antes, priorizando el tema de la producción de agua pesada. Claro. Adriana, y el tema de los posibles, del posible financiamiento para, bueno, esta otra variante con la otra línea de producción, se está indagando el sector privado, vos mencionabas CITEC, bueno, acaso, creo que había también alguna versión indicando que quizás YPF también podría estar interesada, al margen de su brazo tecnológico y científico que es ITEC. ¿Cómo está ese escenario de la búsqueda de inversores? ¿Cómo se está evaluando esa situación? Mira, todavía no se ha, producido, la posibilidad, o sea, si bien se firmó ese acuerdo y se está charlando, supongo que en los primeros meses del año que viene, ahí avanzaremos. Como Ujú. decía antes, nosotros creemos que una vez que la planta esté funcionando va a ser muchísimo más atractiva, por lo tanto es importante, avanzar para nosotros en el contrato de puesta en marcha primero, ese es el paso cero, si querés, Ujú. y en ese paso, estamos tratando de llegar a acuerdos con las autoridades de ENSI, tenemos reuniones esta semana, seguramente tendremos reuniones la semana próxima y trabajaremos los primeros días del año para poder tener un nuevo contrato de puesta en marcha para la primera de las líneas. Y a partir de allí pondremos las energías en poder ver con la gente de IT, con los cuales también tenemos muy buena relación, con, Salvareza, con Roberto Salvareza y Hugo Borkin, para tratar de ver un poco cómo serían las características de ese plan de negocios necesario para poder atraerle a esos otros inversores y ver todas las alternativas y posibilidades que tenemos. Ujú. Así que bueno, esto sería de a poco, ¿no? O sea, primero tenemos el paso de la puesta en marcha, después sería el paso de empezar a analizar lo otro, porque la puesta en marcha es un plan a 25 meses, no es algo que vaya a ocurrir en unos pocos meses. Claro. Significa volver a entrenar gente, terminar de analizar un poco cómo estamos ahí, así que bueno, eso sería un poco la situación. Hoy la situación es esa, la condición es, bueno, hacer esa situación de mantenimiento, básicamente, y ponerla a punto. ¿Cómo está la situación del personal? Contanos un poco ese camino de estos 25 meses. Bien, a ver, tenemos que pensar que cuando la planta estaba en funcionamiento tenía aproximadamente 400 empleados, eso bajó después del 2017, que se cierra, la producción y se queda en etapa de mantenimiento a menos de 100, unos 96, ahora en este momento tiene unos 106 empleados y la idea es ir
sumando y que este año, o sea, empieza a incorporar primero profesionales que puedan ser capaces de formar a los técnicos que necesitamos para que la planta funcione. Se espera poder incorporar 160 personas en una primera etapa, en un primer año, como para poder ir viendo, digamos, este tipo de cosas, ¿sí? Bien, bien. Bueno. Y te cambio un poco de tema, bueno, para hablar un poquitito de la actualidad del sector de la generación de energía atómica en Argentina. ¿Cuáles son los desafíos que, bueno, un país como Argentina, que es vanguardia a nivel mundial, bueno, con técnicos que están trabajando en diversos puntos del mundo, con un historial riquísimo? También en un momento del mundo donde, bueno, la mirada o cierta mirada crítica hacia la generación nuclear, bueno, tiende a revertirse en función del contexto mundial también, ¿no? Lo estamos viendo en Europa. ¿Cuál es el camino de Argentina en esos próximos años? ¿Cómo ves ese escenario? Contanos un poco cómo estás viendo eso. Bien, desde el sector nuclear es un sector estratégico en el mundo y ahora, como vos decís, con el tema del cambio climático, es el único que puede dar una respuesta en los tiempos necesarios para poder reconvertir las matrices energéticas de muchos países. En nuestro caso en particular, la energía nucleoeléctrica cubre el 7%, más o menos, y estamos pensando de que debería ser necesario un escenario al 2030, 2050, en realidad, digamos, ese periodo, esos 20 años, de poder ir pensando cómo puede aumentar la generación nucleoeléctrica. Entonces, por un lado, se está viendo el tema de lo que NASA, Nucleoeléctrica Argentina, está viendo en cuanto a posibilidades de grandes centrales, viendo si realmente el país va a apostar a tener una central con agua liviana, como puede ser una tipo Gualón, o ir por el proyecto nacional, o ambas cosas, que sería lo ideal, que es una central tipo Candú, pero como desde CENEA nosotros venimos propulsando que por primera vez se hizo el desarrollo y se está trabajando fuertemente en el desarrollo de un reactor modular pequeño, que es el reactor CAREM, que tiene grandes posibilidades porque el mundo está viendo estos reactores que son seguros, que son, bueno, los otros también son seguros, no voy a decir lo contrario, sino simplemente que garantizan y tienen una mirada un poco más amable en cuanto a su financiamiento, porque vos vas a poder trabajar con reactores modulares que se van construyendo a poco y van satisfaciendo diferentes tipos de necesidades a escala. Entonces, el mundo está teniendo entre 70 y 80 proyectos de estos, pero el argentino es uno de los pocos, uno de los dos que están en construcción, así que todavía somos pioneros en este sentido y tenemos la posibilidad de tener un producto de exportación, como fue con los reactores de investigación que hace INVAP. Entonces, bueno, estamos apostando a esos proyectos. Bien. Y sería importante, digamos, que podamos trabajar digamos, y terminarlo en el corto plazo. El corto plazo para el sector nuclear son 2-3 años, ¿no? Siempre los plazos del sector nuclear son a 10-15 años, ¿no? Son proyectos en general largos y hay mucha expectativa porque el mundo nos ve como una gran posibilidad. Bien, bien. Adriana, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, seguramente vamos a volver a convocarte para hablar también de estos temas que estuviste tocando en el tramo final de la entrevista. Te agradecemos muchísimo, que tengas muy buena tarde. No, que tengan buena tarde y buenas tardes. Gracias.